Muy bien. Pues damos paso a la primera de las mesas. Bueno, como decía antes, la intención es en estas primeras intervenciones definir el marco, ¿no? De qué estamos hablando a la hora de plantear la integración de la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbanístico, de dónde viene, ¿no? Y un poco pues la revisión del contexto normativo, ¿no? A nivel nacional que hará Paco, pues indicando, ¿no? Cuáles fueron esas aportaciones de la Ley de Cambio Climático y la modificación de la Ley del Suelo y un poco el contexto general, ¿no? En el que se produce. Paco Heras es consejero técnico de la Oficina Española de Cambio Climático. Eduardo de Santiago, que viene a sustituir a Ángela de la Cruz, es consejero técnico del Ministerio de Fomento, por decirlo rápido, y tiene también, como Paco, una larga trayectoria, en el caso de Eduardo, específicamente en el ámbito de desarrollo urbano, regeneración urbana, y precisamente pues el valorar, ¿no? Lo que ha supuesto esa Ley de Cambio Climático, la modificación de la Ley del Suelo y un análisis desde la perspectiva nacional de cuál es el estado de la cuestión, será su aportación. Y en el caso de Gemma García, compañera del equipo de Cambio Climático de Tecnalia, su intervención lo que pretende es hacer un planteamiento metodológico, ¿no? O sea, con esa modificación de la ley, con ese estado de la cuestión, cuál puede ser una aproximación metodológica a la adaptación al cambio climático desde el planeamiento urbanístico, de manera previa a ver las experiencias en las siguientes mesas. Y bueno, pues sin más dilación, yo os acompañaré a lo largo de la mañana en las dos mesas, ¿no? Nacional y regional, y luego a la tarde pues tanto Gemma como Chimo harán la moderación de las mesas local y del debate final. Y como decía, sin más dilación, Paco, van a ser intervenciones de 10-15 minutos y luego la idea es poder abrir el debate para no solo responder a preguntas, sino permitir también vuestras aportaciones. Buenos días, muchas gracias y ante todo felicitar a la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana y a Tecnalia por la iniciativa, que me parece estupenda y muy necesaria. De hecho, casi teníamos que haber nosotros tomado la iniciativa, pero bueno, la vida es complicada y hay mucho trabajo en la oficina. Bueno, me gustaría empezar por algo que, aunque es obvio, nunca está de más recordar, y es que frente al cambio climático tenemos dos grandes tipos de respuestas que no son excluyentes, sino todo lo contrario, son imprescindibles ambas y complementarias. Por un lado, el conjunto de respuestas que genéricamente hemos denominado mitigación son las respuestas que van a abordar las causas del problema, es decir, que se orientan a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por otra parte, hemos denominado genéricamente respuestas de adaptación a las que se orientan a las consecuencias, a anticiparse a los impactos para tratar de evitarlos o reducirlos, a gestionar los riesgos, etc. Pero es muy importante tener en cuenta que ambas son imprescindibles, es decir, sin, por ejemplo, una respuesta, unos objetivos de mitigación ambiciosos, es imposible prácticamente que la adaptación tenga éxito, porque al final, con la progresión del calentamiento global, pues nuestras respuestas adaptativas o nuestra capacidad de respuesta adaptativa se vería irremediablemente desbordada. Por otra parte, tampoco tendría sentido trabajar en una adaptación al cambio climático que no sea baja en carbono, porque estaríamos de alguna manera alimentando el riesgo del cual deseamos protegernos. Y por último, decir que ambas respuestas, mitigación y adaptación, tienen sinergias muy importantes, es decir, hay respuestas de mitigación que tienen y que pueden tener un componente adaptativo importante y viceversa, y eso es lo que intenta de alguna manera simbolizar esta superposición entre ambas cuestiones.
Bueno, en España contamos con 3 instrumentos importantes para planificar la adaptación al cambio climático, que tienen alcances temporales, contenidos y niveles de concreción complementarios. En primer lugar, tenemos la estrategia a largo plazo, que toma el horizonte 2050 y que es verdad que es una estrategia fundamentalmente orientada al objetivo de la descarbonización en 2050, pero ya esa estrategia tiene un capítulo dedicado a la adaptación en el cual se presentan pues, una serie de principios básicos relevantes a la hora de plantear las políticas públicas en materia de adaptación en España. Tenemos luego el Plan Nacional de Adaptación, que es la hoja de ruta para el periodo 21-30 en temas de reducción de riesgos derivados del cambio climático, y ya finalmente en el plano más operativo los programas de trabajo. Son programas que tienen 5 años de duración. Ahora estamos desarrollando el programa de trabajo 21-25 y que ya descienden a plantear medidas muy concretas, definiendo quiénes son responsables de ejecutarlas, cuáles serían los indicadores de cumplimiento, en qué tiempo tienen que hacerse, etcétera. El Plan Nacional de Adaptación tiene una estructura básicamente sectorial y, como se puede ver en la diapositiva, el conjunto de ámbitos de trabajo que plantea es amplísimo, pero sí me gustaría llamar aquí la atención sobre la existencia de un ámbito de trabajo específico sobre ciudad, urbanismo y edificación, y además otros ámbitos que claramente tienen una relación estrechísima, ¿no?, con los temas de planificación territorial y urbanismo, como es el de costas y medio marino, el de patrimonio cultural, el de movilidad y transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Decir que, aunque esta estructura es fundamentalmente sectorial, precisamente con objeto de transversalizar la adaptación en el conjunto de políticas públicas, el Plan Nacional define una serie de líneas transversales que son aspectos que en su momento creímos que era importante reforzar en un conjunto amplio de sectores. Y uno de ellos es precisamente el que hemos denominado vulnerabilidad territorial. ¿Y qué entendemos bajo esta transversal de vulnerabilidad territorial? Bueno, pues es evidente que los riesgos que se derivan del cambio climático no se distribuyen de forma homogénea en el territorio, por lo que las respuestas adaptativas deberían integrar un enfoque espacial que permita identificar cuáles son los espacios más vulnerables y adoptar las medidas de adaptación específicas, pues con esa precisión espacial de la que estamos hablando. Aquí hay un pequeño ejemplo en la diapositiva. Es un mapa elaborado hace unos años por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid del efecto isla de calor en la ciudad de Madrid. Se puede ver cómo al final pues diferentes zonas de la ciudad tienen intensidades del efecto isla de calor muy distintas, de manera que en una hora determinada del día pueden llegar a las diferencias de temperatura hasta los 8 grados centígrados. Y si esta información, que es de carácter espacial y es relacionada con la amenaza, con el peligro que nos plantea el cambio climático, la superponemos con información de carácter social, pues podemos tener desde luego la clave de dónde podrían estar las prioridades en la intervención. Aquí tenemos sobre la anterior imagen del efecto isla de calor un análisis de cuáles serían los barrios más vulnerables, pues porque tienen una peor calidad constructiva, tienen un urbanismo menos adecuado, etcétera. Entonces aquí al final vemos que los análisis de carácter espacial bien planteados nos pueden estar dando claves muy importantes a la hora de orientar lo que podrían ser las prioridades públicas en materia de adaptación en un tema concreto como es el efecto isla de calor en una ciudad. Es verdad que no es fácil integrar los riesgos derivados del cambio climático en el planeamiento urbanístico, en la ordenación territorial. Técnicamente hay muchos retos que hay que
bueno, pues tratar de abordar. Es un ejercicio complejo, pero sí me gustaría insistir en que cada vez vamos contando con más herramientas, con más instrumentos que nos facilitan la tarea. Y aquí simplemente un par de ejemplos. Esta guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático que acabamos de publicar en el MITECO y que precisamente es un trabajo que ha sido liderado por el equipo de EFREN en Tecnalia, pero también, bueno, que nos da un poco bases de carácter metodológico para poder abordar estas evaluaciones de riesgos que son esenciales para luego poder incorporar en instrumentos como la ordenación territorial los temas de cambio climático. Pero también la cantidad de información que está saliendo ya sobre medidas concretas que uno puede tomar bueno, pues para hacer frente a determinados riesgos. En este caso, por seguir con el ejemplo del calor, esta medida de enfriamiento, digamos, para ciudades que han publicado recientemente en el marco de Naciones Unidas. También estamos trabajando, yo creo que no solo nosotros, sino también, por ejemplo, las comunidades autónomas, en herramientas que faciliten el manejo de información de carácter espacial en la adaptación al cambio climático, y un buen ejemplo sería este visor de escenarios de cambio climático en el que trabajamos conjuntamente desde la Oficina de Cambio Climático, la Fundación Biodiversidad, el CSIC y AEMET, y que tenemos a disposición en la plataforma Adapteca, y que permite bueno, pues tratar de entender cuáles podrían ser los distintos escenarios de cambio climático y cuáles serían el comportamiento de diversas variables clave, pues en distintos ámbitos territoriales, en distintos espacios y también en distintos periodos de tiempo. Hay en el mundo de las... me estoy yendo en dirección contraria. Vale. Bueno, como ya adelantaba EFREN, los cambios normativos abren oportunidades, y en este caso yo creo que es importante hacer referencia a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en una de sus disposiciones finales pues planteaba una modificación del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el cual se planteaba la inclusión de riesgos derivados del cambio climático en la ordenación de usos del suelo, y se planteaban en concreto 5 aspectos, pero ojo, porque se trata de una lista, si uno ve la redacción, no exhaustiva. Es decir, hay que incluir los riesgos derivados del cambio climático, y entre ellos, y ahí es donde se plantean los riesgos derivados de los embates marinos, las inundaciones costeras y el ascenso del nivel del mar, los riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos y muy especialmente su efecto sobre infraestructuras y servicios públicos esenciales, los riesgos que tienen relación con la salud, con la mortalidad y la morbilidad derivados de las altas temperaturas, riesgos asociados a la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, y riesgos asociados a los incendios, que, como saben, pues el cambio climático está acentuando y agravando de forma muy importante. Hay que decir que, por tanto, la ley ya incorpora esta exigencia, pero también somos conscientes de que al final la calidad con la que se vaya incorporando en los nuevos planes, en los nuevos programas, en las nuevas directrices relacionadas con la ordenación territorial y urbanismo, pues es un proceso que requerirá su tiempo, que requiere formación, capacitación, herramientas, como decíamos, etcétera. Pero sí que nos gusta saber que incluso ya antes de que la ley lo planteara con carácter obligatorio, bueno, pues se estaban ya, o se están haciendo en el país, pues intervenciones de gran interés que están demostrando pues valor, utilidad, relación coste-beneficio muy favorable, etcétera, y me gustaría solo, a modo panorámico, pues unas pocas pinceladas pues de grandes intervenciones. Este es el ejemplo del parque inundable de la Marjal en Alicante, que plantea
una respuesta al riesgo de inundaciones desde la perspectiva de las soluciones basadas en la naturaleza francamente interesante y mucho más barata que las soluciones tradicionales basadas en grandes tanques de tormenta, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos iniciativas que tienen más que ver con la microcirugía urbana, ¿no? Como pueden ser pues estas intervenciones, por ejemplo, en el corredor verde urbano del Paseo de Sant Joan en Barcelona, o en espacios no urbanos, que no hay que olvidar que la ordenación territorial no es solo ordenación de los espacios urbanos y periurbanos, sino también de los espacios naturales, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de una recuperación de dunas en una zona costera, precisamente para intentar prevenir los efectos de incremento de la erosión que genera el aumento del nivel del mar y de los eventos extremos costeros. Y ya para ir acabando, un par de diapositivas finales, recordar cuáles son las líneas de acción en el ámbito urbano que plantea el Plan Nacional de Adaptación, que es el refuerzo de la vinculación entre la Agenda Urbana Española y el nuevo PENAC, que creo que es un tema en el que podemos tener muy buenas... bueno, yo creo que buenas sensaciones, en buena medida también porque desde el MITMA claramente se ha recogido el reto y sí que se está trabajando conjuntamente, y al final estamos hablando de un plan que no es ya el plan de los de medio ambiente, sino de un plan transversal en toda la Administración General del Estado, en el cual intervienen nada menos que 18 ministerios y, por supuesto, en la parte de urbanismo, esencialmente el liderazgo pertenece al MITMA y con una referencia clara con la agenda urbana. Pero también otra de las líneas específicamente citadas es la integración de la adaptación en la planificación territorial y urbana, y las otras dos son la integración de la adaptación en el sector de la edificación y la comunicación, la divulgación y la participación en el ámbito urbano. Ya para finalizar, decir que ahora, como os adelantaba, estamos trabajando en el desarrollo del programa de trabajo 21-25, que contiene un conjunto pues relativamente amplio de medidas en el ámbito territorial y urbanístico, y aquí simplemente a modo de ejemplo, pues medidas como la incorporación de criterios adaptativos en la creación de las zonas de bajas emisiones. Es decir, es verdad que las zonas de bajas emisiones son una intervención muy orientada a temas de mitigación, pero obviamente conlleva cambios en el espacio urbano que se pueden aprovechar con criterios adaptativos, y hemos incorporado a la guía de directrices pues algunos elementos en este sentido. La incorporación del enfoque adaptativo en documentos normativos relacionados con la calidad de la arquitectura, y aquí tenemos un avance interesante en la nueva ley que ha salido hace poquito tiempo, de calidad de la arquitectura. El impulso a la adaptación en el ámbito urbano y periurbano a través de programas de apoyo como el PIMA Cambio Climático, que es un programa en el cual desde el Ministerio digamos que planteamos el uso de fondos derivados de los ingresos por el comercio de emisiones por parte de las comunidades autónomas para hacer intervenciones en el medio urbano de carácter adaptativo. La integración del enfoque adaptativo en la renaturalización y mejora de la resiliencia de las ciudades españolas, que hemos trabajado sobre todo ahora con la Fundación Biodiversidad en un par de convocatorias de renaturalización, pero que incorporan este enfoque de incrementar la resiliencia, o medidas como el análisis y seguimiento del despliegue del suelo urbanizado en el territorio desde la perspectiva del cambio climático. Son solo algunos ejemplos, el programa de trabajo incluye más, pero bueno, que yo creo que es una muestra de que es un tema que no solo es obviamente necesario, sino en el que se están dando pasos prácticos concretos para ir avanzando. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muy importante, ¿no? esta presentación. Hay un marco de políticas que se despliega a través de unos instrumentos de planificación, Plan Nacional, Programa de Trabajo, que se acompañan de un desarrollo normativo, Ley de Cambio Climático, y que
también impulsan el desarrollo de determinados recursos que están a disposición de la escala local también para hacer planeamiento resiliente al cambio climático, como son el visor, guías, y no solo en el ámbito nacional, sino también otros recursos a nivel internacional. O sea, el despliegue de las políticas a nivel de planificación, de legislación y de recursos. Llamas la atención sobre algunas cuestiones interesantes, el vínculo con mitigación, también poner de manifiesto que hay necesidades para que todo ese despliegue sea efectivo, ¿no? Formación y que es un proceso que inicia. Y por último, de manera importante, una llamada a la implementación. Todo esto es para hacer cosas que nos permita tener una sociedad, unos territorios y unos entornos locales más resilientes a los impactos del cambio climático. Muchísimas gracias, y Eduardo, desde la perspectiva del MITMA, esperamos tu valoración, análisis y balance del estado de la cuestión. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar más que en realidad de planeamiento urbanístico, aunque yo soy urbanista. Voy a hablar de urbanismo, que es una cuestión como más amplia, más genérica, ¿no? Y no voy a hablar de planeamiento urbanístico porque en general los instrumentos de planeamiento urbanístico en España, como ya decía la Ley del Suelo del 2007, tradicionalmente han estado basados en la producción de ciudad, ¿no? Orientados hacia la producción de nueva ciudad. Y creo que los retos que tenemos por delante no son tanto en cómo vamos a hacer la nueva ciudad, los nuevos tejidos, que doy por supuesto que los vamos a hacer maravillosamente bien, porque ya somos todos conscientes de todos estos retos y lo sabemos hacer muy bien, sino sobre todo cómo vamos a repensar la ciudad que tenemos, la ciudad consolidada, lo que la ley llama en el artículo 21 intervenciones sobre el medio urbano, que en la jerga urbanística pues serían actuaciones sobre el medio urbano, que no es exactamente lo mismo, porque la palabra actuaciones en lugar de intervenciones pues tiene unas determinadas connotaciones en la ley del suelo, ¿no? Pero en fin, de lo que estamos hablando es de lo que la ley de las 3 Rs, la ley 8/2011, ¿no? Llamó regeneración, rehabilitación y renovación urbana, ¿no? Y para lo cual todavía no tenemos unos instrumentos claramente definidos, ¿no? Bueno, en realidad de lo que voy a hablar va a ser de cómo se traducen los objetivos de la ley en el medio urbano, ¿no? Esos objetivos de la ley que luego se desarrollan en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que en el sector que nos afecta, que es el sector de la edificación, en realidad se desarrollan todavía más en la ERESE, ¿no? En la Estrategia de Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en España, ¿no? Bueno, como saben, tenemos una directiva europea que dibuja un escenario que es el de la descarbonización del parque residencial en 2050, ¿no? Y eso pasa por 2 ideas claves, que son sobre las que voy a hablar fundamentalmente, ¿no? Una es la electrificación y otra es el impulso de la eficiencia energética, ¿no? Bueno, pues empezando por la electrificación. ¿Qué significa la electrificación en estas ciudades, ¿no? Ese despliegue de la bomba de calor, ¿no? Ya tenemos en torno a 12 millones de bombas de calor, según los datos del IDAE, en España. 5,7 millones de hogares tienen 8,5 millones de bombas de calor. Luego hay otras 2,3 en comercios, 1 millón en la industria, etcétera, pero fundamentalmente es en el sector residencial, ¿no? Bueno, pues ¿qué va a significar ese despliegue de la bomba de calor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora? Cada uno pone una bomba de calor allí delante de su ventana. ¿O esto necesita una planificación? Algún tipo de planificación a nivel urbano, a nivel de edificio, etcétera. Yo no hablaría, por tanto, de cuántas necesitamos, sino de dónde las necesitamos y, sobre todo, cómo las vamos a desplegar, ¿no?
¿no? Cómo se implantan esas bombas de calor en las viviendas, cómo se implantan en las viviendas que ya tienen circuitos de calefacción con radiadores. Eso significa que vamos a impulsar la aerotermia aire-agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo eso hay que planificarlo, ¿no? Y hay que dar señales a los consumidores, porque los propietarios de las viviendas tienen que saber hacia dónde se tienen que dirigir y cómo tienen que adaptar sus viviendas, ¿no? Ese es un reto importante que tenemos que hacer. Otra reflexión: ¿qué papel juega el gas en esto, ¿no? El gas dentro del PENIEC y la ERES, pues es un vector transitorio, todavía se va a mantener en una determinada época, a medio plazo, ¿no? Aún teniendo en cuenta ese escenario final de la electrificación, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto habrá que planificar muy bien esos cambios de instalaciones, ¿no? Pues no decir, bueno, mire usted, ahora tiene que poner caldera de condensación, pero dentro de 5 años se tiene que pasar a la bomba de calor, ¿no? Esos mensajes hay que tenerlos claros y transmitirlos también de manera clara, ¿no? Bueno, un objetivo clarísimo tanto de primero ley PENIEC ERES a 2030 es la eliminación de los gases licuados del petróleo, propanos, butanos y gasoil a 2030, que no queda nada. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, pues tendremos que planificarlo, asignar los recursos necesarios para hacerlo, etcétera. No es un reto fácil. El tema de la biomasa, el despliegue de la biomasa y la ineficiencia del funcionamiento de la biomasa actual en gran parte en el medio rural, en chimeneas de tiro abierto muy poco eficientes, etcétera. Otro reto importante. ¿Qué pasa con el tema de las calderas colectivas centralizadas, ¿no? En los edificios que tienen calefacción central, ¿no? ¿Hacia qué tipo de combustible tienen que ir, ¿no? Bueno, todo eso hay una senda que está dibujada en la ERES, pero que es muy importante poner en marcha, ¿no? Bueno, pasando al segundo aspecto, ¿no? Al de la eficiencia energética, ¿no? Ese principio, ¿no? Que está en la directiva de la eficiencia energética primero, la reducción de la demanda, la rehabilitación energética y la edificación. El objetivo que marca el PENIEC era rehabilitar 1,2 millones de viviendas. En el nuevo borrador presentado hace unos días, se sube ese objetivo a 1,38 millones de viviendas a rehabilitar a 2030. Muy bien, para mí la pregunta fundamental no es cuántas de nuevo, sino cuáles y dónde. Es decir, qué tipologías son las que hay que rehabilitar y en qué zonas climáticas. Eso es lo que hace la ERES, la Estrategia Española de Rehabilitación en el sector de la edificación. Y las conclusiones que se obtienen y que se derivan de la lectura de la ERES, pues son, cuando menos políticamente, no sé si decir incorrectas, pero políticamente complicadas. Porque, pues por ejemplo, la mayoría del consumo, las viviendas que más consumen, son unifamiliares. Son unifamiliares donde posiblemente viven personas de renta media alta. Vamos a subvencionar esas rehabilitaciones en viviendas unifamiliares de rentas medias altas, es decir que, habrá que diseñar menús y paquetes de medidas de impulso a la rehabilitación que vayan a las personas más vulnerables y a las viviendas objetivo, no a las que es rentable rehabilitar en términos de mercado, ¿no? Bueno, y luego hay otra cuestión que es el reparto territorial de los fondos. La misma vivienda cuesta lo mismo rehabilitarla en Canarias, en Almería y en Burgos, la misma vivienda. Pero evidentemente los ahorros energéticos que se obtienen en Burgos son muy diferentes a los que se obtienen en Almería y no digo ya nada en Canarias, ¿no? Entonces, ¿por cuáles vamos a empezar? ¿Qué viviendas vamos a rehabilitar? ¿Cómo vamos a repartir esos fondos a nivel territorial, ¿no? Esa es una cuestión también complicada. Pero para mí, sobre todo, la pregunta es cómo se pone esto en marcha a nivel local. Porque una cosa es hacer números a nivel nacional, números agregados, pero después las actuaciones pues se hacen localmente. ¿Cómo se hace en realidad? Bueno, pues hasta ahora el cuello de botella había sido la financiación.
la financiación. Bueno, aquí tenemos una intervención, ¿no?, con la típica, ¿no?, un edificio de viviendas con su SATE después de la intervención, ¿no? Bueno, como digo, hasta ahora el cuello de botella había sido la financiación. La financiación era lo que nos impedía poner en marcha estos objetivos. Pero ahora tenemos financiación, han llegado los fondos Next Generation y tenemos financiación. Pero hay otras 3 elementos claves en poner en marcha este modelo, que es la planificación y la gestión. O sea, necesitamos un triángulo que tiene esos 3 elementos. Ahora tenemos el de la financiación, pero si no tenemos planificación, pues no sabemos a dónde vamos. Y, por supuesto, si tenemos planificación, tenemos financiación y no tenemos mecanismos de gestión, no tendremos la forma de poner eso en marcha. Digo esto porque es muy importante pensar esas estrategias municipales de rehabilitación y esos planes de rehabilitación, regeneración y renovación urbana después a nivel de barrio, ¿no? Bueno, decir también que estamos hablando de eficiencia energética, que hay que superar la visión de rehabilitación a nivel de vivienda y pasar al edificio y del edificio al barrio y del barrio a la ciudad, y que también, más allá de la eficiencia energética, no debemos olvidar que en los edificios pues tenemos problemas de conservación, tenemos problemas de accesibilidad, tenemos problemas de habitabilidad y tenemos también el tema de la calidad arquitectónica, que la intervención sobre la envolvente es una oportunidad excelente para repensar pues ese chabolismo superficial que tenemos en España, ¿no? Y que ojalá no ocurra esto que se ve en la imagen de la izquierda, ¿no?, que es que la eficiencia energética la traduzcamos solamente en poner SATES con monocapa que tienen una vida bueno, pues, y a veces un comportamiento a lo largo del tiempo con problemas, ¿no? Y esto no nos traiga otros problemas posteriormente, ¿no? Otro aspecto de la ley, el despliegue de las renovables, ¿no? ¿Cómo se va a hacer ese despliegue de las renovables en las ciudades y del autoconsumo? Igual que la bomba de calor. O sea, esperemos que el despliegue del autoconsumo no sea esto que vemos en esa terraza, que he visto hoy también en otra, llegando en el AVE aquí a la estación en Valencia. A ver si ahora a la salida le hago una foto. Bueno, hay otro tema también muy importante, que es que la potencia instalada en renovables, según el borrador del PNIEC nuevo, a 2030, en eólica va a ser 62 gigavatios y en fotovoltaica 76. Ahora mismo tenemos 26,7 y 11. Pues es multiplicar por 6 o por 7 lo que tenemos. ¿Qué efectos territoriales tiene esto? Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo vamos a hacer este despliegue y dónde? Hay un impacto territorial importante, que es del que habla el artículo 21.2 de la ley, ¿no?, que dice que este despliegue hay que hacerlo evitando un impacto severo sobre la biodiversidad y otros valores naturales, como la conectividad, la provisión de servicios ecosistémicos, y plantea una zonificación, ¿no? Bueno, este tema de los territorios servidos y los territorios sirvientes es también una cuestión fundamental a considerar, ¿no? Y por último, ya para terminar, hemos hablado de viviendas, hemos hablado de edificios, pero nuestro objeto de reflexión es el urbanismo, tiene que ser la ciudad, ¿no? Los edificios son el lleno, pero luego está el vacío, ¿no? Son las calles, el espacio público, y eso nos debe llevar a repensar, por un lado, el tema de la movilidad, fomentar todo lo que son los patrones de proximidad, de ciudad compacta, diversa, compleja, lo que ahora se llama la ciudad de los 15 minutos, los medios de movilidad no motorizada y transporte público, y luego repensar ese espacio público de las periferias, ¿no?, el espacio interbloques que planteó el movimiento moderno, que ha sido pues un absoluto fracaso, ¿no?, y que tiene pues bastantes problemas, ¿no?, y que habrá que
repensar, reverdecer, renaturalizar, conectar, articular con la infraestructura verde y azul, proveer refugios climáticos, etcétera. Y espero que en esto también seamos inteligentes y, bueno, pues esta es una intervención de un barrio en Madrid donde se ha hecho rehabilitación energética, los edificios han quedado muy bien, incluso, bueno, podríamos decir que desde el punto de vista de la arquitectura también, pero el espacio público, pues seguimos teniendo el descampado de tierra con los coches. Ni se ha pensado la movilidad, ni se ha repensado el espacio público, ¿no? Pues creo que eso también debe formar parte de esas intervenciones, ¿no? Y por último, no soy muy optimista. Esta es una reciente intervención en una plaza bastante emblemática para todos, y bueno, pues simplemente recordar esa necesidad de reverdecer, renaturalizar, etcétera, para hacer frente a los efectos del cambio climático. Bueno, un reto pues muy importante que tenemos por delante. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Llamando la atención acerca de la ciudad existente y que, por lo tanto, ¿no?, la resiliencia climática, la mitigación climática implica una acción sobre y un repensar, como has dicho reiteradamente, ¿no?, la ciudad existente y no solamente nuevos desarrollos. Vínculos importantes con otros ámbitos normativos y con otra legislación que de manera complementaria a lo relativamente específico, ¿no?, de cambio climático, adaptación al cambio climático, entran en juego y van a ser importantes para la adaptación al cambio climático. Como cuestiones en esa legislación complementaria y cuestiones importantes como son la eficiencia energética, los servicios de ecosistemas, infraestructura verde, que aparecen mencionados y se abordan de manera importante. Cómo hay diferencias territoriales importantes en el despliegue de esa legislación complementaria y también en el marco de la adaptación. Y no es lo mismo la resiliencia climática en distintos contextos geográficos que tenemos en España y frente a distintos retos climáticos, ¿no? Y luego, cómo podemos articular fondos, mecanismos para lo que hablábamos antes en la presentación de Paco, para la implementación, para que realmente se hagan cosas en esa dirección. Muchísimas gracias. Damos paso a Gemma para hacer esta presentación, ¿no?, de una propuesta de marco metodológico y abrimos el debate. Bueno, buenos días. Por el foro en el que estamos, me temo que los conceptos que os voy a presentar y las ideas no van a ser nuevas, pero lo que voy a tratar es de organizar estos conceptos para que luego durante el día, el debate y las presentaciones posteriores tengamos todos un marco, ¿no?, de trabajo. Principalmente me centraré un poco en qué nos dice la ciencia, qué nos dicen los expertos, cómo evaluamos vulnerabilidad de riesgo de impacto del cambio climático desde Tecnalia, un posible marco para la adaptación desde la planificación territorial y urbanística y algunas respuestas concretas desde planeamiento. ¿Qué nos dice la ciencia? Un poco continuando con el mensaje también que nos decía Paco, ¿no? Hay una urgencia en la acción. Está claro que tenemos que seguir trabajando por esa reducción de gases de efecto invernadero. Para 2050 tenemos el reto de al menos mantener el planeta por debajo de los 2 grados, pero la idea es trabajar por ese 1,5 grados porque las diferencias entre los 2 grados y el 1,5 grados son muy significativas. O sea que tenemos un trabajo importante por delante y una urgencia en la acción. Pero la mitigación es insuficiente. Digamos que lo que nos dice el IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, es que incluso si los esfuerzos internacionales, ¿no?, mundiales fuesen efectivos a día de hoy, se redujesen las emisiones drásticamente, hay unos impactos que ya son inevitables, digamos, hay unos impactos que se van a producir de acuerdo a los escenarios de cambio climático que manejamos. Tenemos un cambio progresivo al que hay que hacer frente, de inmensos patrones de temperatura, precipitaciones y subida del nivel del mar,
tenemos unos eventos extremos que requieren unas medidas de adaptación distintas y unas reacciones distintas, pero también tenemos la aparición de nuevas amenazas y riesgos en territorios en los que antes no los veíamos, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. No solamente es ese cambio progresivo y esos eventos extremos hacia amenazas que conocemos, sino nuevos riesgos y nuevas amenazas. También nos dice la ciencia la importancia de la escala local. Por una parte, la escala local y donde las ciudades y donde se concentra la población es donde existe la mayor corresponsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por otra parte también son lugares en los que ya están muy congestionados, ¿no? muy degradados, artificializados, con unos entornos ya industrializados, altas concentraciones de población, con lo cual ya son lugares ya de por sí muy vulnerables, con y sin cambio climático, o sea, eso está claro, o sea, con lo cual la escala local es donde los impactos van a ser más significativos. Y luego, pues la pela, pues la anticipación va a producir un ahorro, es donde lo que nos dicen también desde la estrategia de adaptación europea es que la inversión, por ejemplo, destinada para protección contra inundaciones, pues sería 1 a 6, ¿no? De 1 euro o reducción de 6. Y aquí el factor tiempo en la adaptación también es importante. O sea, es determinante actuar ahora, porque cuanto más tardemos en actuar, más complicada va a ser la adaptación y más costoso y, desde luego, menos efectivo. ¿Cómo evaluamos la vulnerabilidad? Un poco el marco metodológico en el que trabajamos desde Tecnalia y compartiendo un poco lo que nos dice el IPCC, ¿no? Trabajamos con 3 conceptos principales. O sea, evaluación de riesgo ante el cambio climático sería amenaza, o sea, una función de amenaza, exposición y vulnerabilidad. Amenaza es el cambio de los patrones climáticos, de variables climáticas. La exposición, pues esa distribución territorial, ¿no? Y cómo nos va a afectar, y la vulnerabilidad, pues las características de aquello que está expuesto. Voy a desarrollarlo un poquito más adelante. Y la vulnerabilidad, además, la asociamos a 2 conceptos, ¿no? Sensibilidad, que sería cómo de susceptibles somos a ser impactados, ¿no? Cuáles son las características intrínsecas que nos hacen más susceptibles de ser impactados, y la capacidad adaptativa, pues esa capacidad o esa flexibilidad para adaptarnos a un cambio o incluso transformarnos, ¿no? Aquí voy a plantear un poco el marco muy superficial de nuestro trabajo, pero básicamente cuando evaluamos el riesgo partimos de escenarios de cambio climático, escenarios de emisiones, ¿no? Que se combinan con modelos climáticos y nos dan, pues, cómo se va a comportar el clima en diferentes horizontes temporales en función del desarrollo socioeconómico mundial, y tenemos además esos escenarios de forma regionalizada. En el País Vasco, por ejemplo, estamos regionalizados, en Valencia también están regionalizados, con lo cual podemos, con cierto nivel de incertidumbre, pero saber cómo se va a comportar el clima. Trabajamos con el concepto de exposición, con lo cual, bueno, en nuestro caso sí que utilizamos muchos ejercicios de modelización, pero básicamente lo que hacemos es ver cómo se va a comportar esos escenarios en procesos tipo inundación, deslizamientos o isla de calor urbana. En realidad lo que vemos es la distribución territorial de esas amenazas. Y con la vulnerabilidad, que es esa evaluación de la sensibilidad y la capacidad adaptativa, generalmente trabajamos con indicadores socioeconómicos, demográficos, mucho tipo social, ambiental, y con un análisis espacial. O sea, intentamos caracterizar aquello que está expuesto y lo intentamos también territorializar, con lo cual podemos identificar además qué variable del riesgo es la que nos está dando el mayor problema, ¿no? Y poder definir una estrategia de adaptación más orientada. Con esta evaluación de riesgos es cuando empezamos a hablar de planificación de la adaptación. Identificamos ya las medidas, comparamos alternativas de planificación o diseño en función de la efectividad de diferentes medidas. Podemos definir hojas de ruta o estrategias de implementación, serían los planes de acción. Evidentemente, tratamos de integrar con la planificación urbana, territorial y sectorial, que ya lo abordaré un poquito más adelante. Y es importante hacer un seguimiento de la efectividad. Una de las carencias que vemos ahora mismo en los trabajos en los que estamos realizando desde Tecnalia es el seguimiento de la efectividad de la adaptación, ¿no? O sea, realmente qué impacto está teniendo, ¿no? Las medidas de adaptación y de hecho cómo podría ser la reevaluación del riesgo cuando incorporamos esas medidas. Esa es una de los temas de trabajo de Tecnalia. Y después ya pasaríamos pues, al diseño y la implementación de medidas, que ya hablaríamos ya de material, de producto, de proyecto de ingeniería y de construcción. Esto sería el modelo con el que trabajamos.
Dicho esto, que esto sería como la carta a los reyes, el análisis de riesgo lo hemos realizado de forma también cualitativa, ¿no? No es necesario hacerlo de forma cuantitativa, lo hemos hecho de forma cualitativa, hemos trabajado con municipios muy pequeños en el conocimiento local, y yo creo que Gabriel Ros también lo va a abordar en la presentación de esta tarde. El conocimiento local y la evaluación cualitativa es muy relevante y no debe de frenar, ¿no?, la acción climática. Se puede hacer de manera estática o dinámica. Por ejemplo, ahora generalmente evaluamos una vulnerabilidad actual hacia una problemática futura, ¿no? Lo que tratamos de hacer ahora también es intentar proyectar usos del suelo, proyectar escenarios demográficos a futuro para ver nuestra vulnerabilidad futura frente a ese riesgo futuro, ¿no? O sea, a esa amenaza futura. Lo abordamos desde la perspectiva sectorial, por ejemplo, riesgos en el sector energético, o también espacial, ¿no? Por unidad territorial, diferentes amenazas combinadas. Y solemos trabajar con cadenas de impacto, lo que llamamos cadenas de impacto. Pues, tratamos de establecer relaciones causa-efecto entre amenazas y posibles receptores para ir un poco más a definir, como nos proyectaba también Paco, por ejemplo, el mapa de ola de calor, ¿no? Pues ya estamos definiendo una amenaza muy concreta sobre la salud humana, o inundaciones sobre medio construido, o estrés térmico sobre medio natural, que son las tres cadenas que más manejamos. El optar por un enfoque u otro pues depende de disponibilidad de información, recursos y urgencia. En todo caso, que no sea un limitante esa disponibilidad de recursos, de información, y que se pueda empezar a actuar con la información de la que se disponga y el conocimiento local. Por ejemplo, un ejemplo de gestión de riesgos y cómo se integra la perspectiva de cambio climático en, por ejemplo, los mapas de riesgo de inundación, se puede hacer con dos aproximaciones. O bien se realiza una modelización hidrológica y se introducen lluvias de diseño, ¿no? o parámetros de precipitación en esos datos de la modelización hidrológica, o se juega con los periodos de retorno o la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en Donosti hicimos un ejercicio en el que el periodo de retorno de 500 años actual se asemejaba, digamos, al periodo de retorno de 100 años en un escenario de cambio climático, con lo cual podemos jugar con esos periodos de retorno y probabilidad de ocurrencia sin tener que realizar modelizaciones complejas. Importante, os quería trasladar la importancia de la multiescalaridad, y es algo que trabajamos en el País Vasco, y os he traído un ejemplo de toda la lógica, ¿no? Esta evaluación de riesgos la podemos hacer a nivel de territorio, en este caso empezando por la escala territorial de la CAP, de la comunidad autónoma, en la que hacemos un análisis de vulnerabilidad de riesgo que compara todos los municipios de la CAP a 4 amenazas principales de cambio climático. Podemos tratar de trabajar, y bajamos de escala a una escala de PTP, de Plan Territorial de Bilbao Metropolitano, por ejemplo, con 23 municipios. Podemos trabajar, y hemos trabajado con Susana y presentará esta tarde una evaluación de riesgos a nivel del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, en la que comparamos también diferentes riesgos en diferentes ámbitos de planificación del propio plan. O podemos bajar ya la escala de un ámbito de planificación dentro del Plan General de Bilbao, que sería Punta Zorroza, por ejemplo, en el que ya jugamos con alternativas de diseño, incorporamos alternativas de renaturalización y ver cómo se comportan en escenarios de cambio climático, o incluso a nivel de calle, ¿no? Como puede ser la intervención en María Díaz de Haro de Bilbao también. Y más o menos la lógica es la misma, simplemente con diferentes datos y bajando de escala. Esto es ¿qué es la adaptación, ¿no? Por poner otra vez de qué estamos hablando. Estamos hablando de ajustar sistemas humanos o naturales para responder a estímulos climáticos actuales o previstos y afrontar, evitar o moderar sus impactos. ¿Cómo hacemos cómo podemos hacer ese ajuste? O bien reducimos la exposición y la sensibilidad, bien trabajando sobre la población, infraestructuras y actividades económicas que estén expuestas, o minimizamos los impactos y los daños de alguna manera, o trabajamos desde la vertiente de incrementar su capacidad adaptativa, ¿no? Y eso es donde quizás el tema de protección, preservación y restauración de ecosistemas pueda tener más peso y más valor. Aquí el papel de la ordenación del territorio y el urbanismo es donde consideramos que es determinante, bien porque las administraciones locales tienen las estructuras, políticas públicas y las competencias para actuar, pero también porque es donde se da una concertación de agentes, o debe darse, y donde se toman las decisiones, y donde la toma de decisiones legítima con la sociedad también sería clave.
Os he traído 3 ejemplos muy básicos de aproximaciones y enfoques a la de adaptación. El IPCC elabora como unos 6 o así, pero bueno, simplemente para ver los diferentes enfoques de adaptación. Cuando hablamos de adaptación podemos hablar de asimilación. Bueno, pues asume un nivel de riesgo, asumimos que de vez en cuando nos vamos a inundar y bueno, pues vendrá la compensación de seguros, nos dará lo que tenga que hacer y volvemos. Podemos hablar de una adaptación incremental, ¿no? Que básicamente es protegernos para mantener la esencia de nuestro sistema. Aquí es donde pues bueno, pues ponemos un dique, ponemos una protección, pero seguimos a nuestro aire con nuestro sistema insostenible en la mayoría de los casos. O la adaptación más transformativa, que es la que nos obliga un poco al cambio del sistema socioecológico, lo que nos obliga probablemente a desclasificar el suelo, a trasladar nuestra exposición, ¿no? Y hacer un cambio más profundo de nuestro sistema. ¿Por qué tipo de adaptación optar? Pues ayer hablaba con Efren incluso, ¿no? Pues es que no es una u otra, es que igual depende del caso, depende de la amenaza, depende del sistema socioecológico en el que nos encontremos, tendremos que combinar diferentes estrategias. Y aquí pues tendrá que ver mucho la gestión de la incertidumbre con la que contemos. En el tema de subida del nivel del mar la incertidumbre es muy, muy alta. El riesgo asumible, en cada ayuntamiento hay unos riesgos que se asumen o no y tiene que ver mucho con la decisión política y los plazos de esas decisiones. En cuanto a los tipos de medidas, bueno, pues el IPCC también presenta como 3 bloques de medidas de adaptación. Las estructurales o físicas, que son las acciones de pico pala, digamos, intervenciones que pueden ser grises, pues bueno, siguiendo con diques, ¿no? Las del carácter más ingenieril o tecnológico, o las soluciones basadas en la naturaleza o basadas en servicios de los ecosistemas y sus funciones, que serían las más acciones verdes-azules. O podemos optar por combinarlas, las estructurales, con las acciones más blandas, ¿no? Que tienen que ir de la mano, las sociales y las institucionales. Las sociales, que son más de educación, de capacitación, de cambio de comportamiento incluso, y las institucionales en las que entraría la legislación y la regulación, por supuesto, que aunque las llamemos blandas, pues pueden ser las más duras de todas, porque pues implican modificaciones de comportamiento y modificaciones de normativa que no son siempre muy, muy flexibles. En todo caso, casi todas las amenazas y riesgos pues van a tener una respuesta en combinación de estos 3 tipos de medidas. Y desde las posibles respuestas que se puede dar desde el planeamiento urbanístico, pues partiendo de la premisa que entendemos que la adaptación del cambio climático es compatible con la práctica urbanística y viceversa, o sea, la adaptación necesita el urbanismo y el urbanismo no puede obviar la necesidad de adaptación, pues tenemos unos instrumentos urbanísticos que nos ofrecen desde el planeamiento general estructural. Tenemos los planes generales, por ejemplo, en el que se puede desarrollar cartografía específica de vulnerabilidad y riesgo que permita una priorización, como comentabais también antes, priorización de dónde actuar de cara a la adaptación. Podemos hablar de regular usos, bien a través de la clasificación, la calificación o esos condicionantes superpuestos a determinados usos, que por ejemplo en las directrices de ordenación del territorio de las DOT ya aparecen determinados condicionantes superpuestos por inundación y de cambio climático. Estamos hablando de desclasificar, en algunas ocasiones deberíamos desclasificar o actuar en zonas de fuera de ordenación, o hemos aprendido en unos talleres de esta semana pues jugar con, por ejemplo, herramientas como las unidades discontinuas, ¿no? Intentar trasladar la edificabilidad a otros ámbitos de municipio y evitar esa exposición. Planificación de defensas. Está claro que las soluciones basadas en la naturaleza probablemente no son las únicas soluciones, o en muchos casos no van a ser ni siquiera soluciones. Habrá que optar también por la planificación de defensas duras y, bueno, pues todo lo que es incorporar la información de cambio climático en estudios y planes tanto de movilidad como de emergencia en otros planes urbanísticos. Cuando bajamos al planeamiento de desarrollo es donde más, bueno, pues donde más podemos jugar con diferentes medidas más concretas, ¿no? Hablamos de realizar estudios específicos en ámbitos con riesgos significativos. Nos va a contar una experiencia Susana esta tarde de Bilbao. Podemos jugar con alternativas de diseño, pues con diferentes agentes implicados o propietarios del suelo. Está la gente de paisaje transversal, que tiene mucha experiencia en tratar con vecinos, ¿no? Y ver cómo la sociedad tiene que también integrar esas alternativas y esas medidas de adaptación en su día a día.
podemos requerir desde la planificación urbanística, requerir o recomendar criterios de urbanización y de edificación, muy en línea también con lo que nos comentaba Eduardo, pero desde el punto de vista de la adaptación, pavimentos drenantes, sistemas de drenaje sostenible, la limitación de usos en planta baja o bajo rasante. Pues hay una serie de criterios de urbanización y de edificación que se podrían ya incorporar. ¿Y cómo trabajamos nosotros cuando estamos a una escala de desarrollo, ¿no? de plan de desarrollo o de intervención, ¿no? de ámbito de intervención urbanística? Pues primero nos parece crucial, antes de hablar de dónde están los riesgos, evaluar lo que llamamos activos de adaptación, ¿no? De qué recursos disponemos, cuáles son las capacidades tanto en el municipio, técnicos municipales, como recursos entendidos como capital natural, ¿no? ¿Qué servicios ecosistémicos tenemos? ¿Cuáles son los beneficios que nos están ofreciendo, ¿no? ¿Cuáles son lo que llamamos los activos de adaptación? Y a partir de ahí identificamos y mapeamos qué medidas pueden implementarse en el ámbito de desarrollo en el que estemos trabajando, cuáles tienen sentido. Comparamos diferentes alternativas utilizando cambio climático como un parámetro de comparación y ver pues qué combinación de medidas pueden ser las más efectivas. Lo que aprendemos aquí además es que a más no siempre es mejor. O sea, lo que muchas veces se invierte demasiado esfuerzo, demasiada inversión y no es lo más efectivo. Entonces hacemos la comparativa. Esto, no voy a entrar en detalle, pero entramos a muy detalle para identificar. Por ejemplo, en este caso es cambio de temperatura en una intervención de renaturalización de una calle en Bilbao, y con lo cual podemos jugar con el confort térmico en diferentes lugares de la calle, y cómo la distribución del arbolado, ¿no? Fue la más óptima para garantizar el mayor confort en los periodos de mayor temperatura. Y bueno, pues la importancia de definir una hoja de ruta a largo plazo, no trabajar a corto plazo, definir hojas de ruta a largo plazo que nos permitan ir replanificando, reorientando las decisiones de planificación, corregir desviaciones y tratar de hacer un consumo de recursos lo más eficientemente posible. Y aquí es donde hacemos la venta, esto es la venta de nuestro equipo. Os he puesto unos vínculos a las guías y recursos que tenemos disponibles, en los que hemos participado directamente desde hace muchos años, digamos casi desde el 2010 con estas guerras, y bueno, pues es gratificante ver que el mensaje va calando y que poco a poco esta jornada es un mensaje bueno de que el mensaje está calando. La guía que hemos publicado con el Miteco, que ya se ha adelantado Paco en darle promoción, y quería dar una primicia que bueno, hemos trabajado con la Generalitat Valenciana para una guía de acompañamiento a los municipios para que puedan elaborar sus planes de acción de clima y energía, que saldrá en breve, está en el horno. Y bueno, que pretende ser un recurso más. Evidentemente no es la panacea, hay un esfuerzo desde los técnicos municipales, pero bueno, el mensaje va calando. Y simplemente decir que yo creo que ya es hora de actuar, que las guías están muy bien, las metodologías están muy bien, pero poco a poco hay que empezar a dar el paso de actuar. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Componentes del riesgo climático, cómo aproximarnos a su análisis, puntos de entrada en el planeamiento urbanístico, ¿no? para incorporar esta perspectiva de adaptación al cambio climático, y alguna mención a cuestiones importantes, perspectiva de largo plazo y implícitamente esa mención a la flexibilidad necesaria para ir respondiendo a la evolución del reto climático. Ahora mismo estamos puntuales con 10 minutos de retraso, que vamos a gestionar con flexibilidad y distensión, como decíamos en la presentación de la jornada, y por lo tanto sí que os damos la palabra, ¿no? Pues para hacer interpelaciones, preguntas, en la medida que las haya. Y si no, bueno, yo tengo un problema crónico de incontinencia verbal y por lo tanto pues puedo hacer preguntas en caso de que nos animéis. Adelantaros cuanto antes, porque si Iñaki.
voy a empezar con una pregunta muy complicada para que ya el resto sean más sencillas. No, una pregunta que es una jornada muy técnica y es jornada técnica, ¿no? Es una jornada que tiene una visión muy técnica, pero que tiene sin duda un enfoque ideológico y político también, ¿no? Y vivimos un momento probablemente de cierto cambio a nivel municipal, autonómico y estatal, quizá. Y por lo tanto, pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto de cuál es la continuidad y cuáles son los retos técnicos que una diversa visión del cambio climático puede generar en el futuro, ¿no? Diferentes puntos de vista, como bien sabéis, políticos, pues pueden hacer que los esfuerzos que estamos haciendo, que no son buenos pero deberían ser mayores, pues ¿qué ocurre si esos esfuerzos no se continúan porque no hay una defensa política de esa lucha contra el cambio climático? Pues voy a apagar yo el micrófono y que digan ellos. Perdón por la pregunta. Sí, nosotros llevamos muchos años colaborando y además mirando con atención los estudios sociales en relación con el cambio climático que se hacen en España. En muchos de ellos hemos contribuido directamente, en otros no, pero los hemos estudiado en detenimiento. Y es evidente que la sociedad española está preocupada por el cambio climático. Al final yo creo que la realidad política de un país siempre está relacionada con su realidad social. Y en España hay preocupación por el cambio climático. Somos en algunos rankings el país más preocupado, de los más preocupados de Europa, pero independientemente de que seamos el primero, el segundo o el tercero, los análisis que se han venido haciendo esta última década y media dicen dos cosas. Una, que creemos mayoritariamente que el cambio climático es real, que somos los responsables, es la actividad humana la responsable, y que además que tenemos que hacer algo para intentar protegernos de este cambio. Esto por un lado. Y las políticas públicas en general que persiguen, tanto en temas de adaptación como mitigación, abordar el problema, tienen niveles de aceptación altos. Y yo creo que, por lo tanto, esto va a pesar más que otras cosas. Que de una manera o de otra, porque efectivamente hay muchas maneras de abordar un problema, pues seguiremos trabajando en este campo. Y yo creo que es algo que no tiene mucha marcha atrás. Esta es una opinión, pero entiendo que al final hay una relación sociedad-política. Y en este caso, además, una cosa que es muy interesante es que todos los estudios que analizan o que desglosan por posicionamiento político las opiniones de los españoles y españolas sobre el cambio climático coinciden en que este tipo de creencias, de valoraciones, de actitudes, son mayoritarias independientemente del perfil político. Es decir, las personas que tienen un perfil político conservador en España mayoritariamente creen que el cambio climático es real, que es debido a la actividad humana y que es peligroso. Entonces yo entiendo que eso va a tener un peso, y eso lo sumas a la inercia que tienen las políticas públicas, y yo creo que hará que, bueno, por lo menos mi visión es relativamente optimista, en el sentido de que creo que pase lo que pase y esté pasando lo que esté pasando, tendremos continuidad en este tipo de políticas. Yo no soy tan optimista como Paco, ni muchísimo menos. Bueno, no creo que sea el momento de mojarse, pero bueno, ahí están los programas de los partidos políticos y evidentemente son muy distintos en todos estos aspectos de su posicionamiento respecto al cambio climático, su posicionamiento respecto a las energías renovables, a las nucleares, etcétera. Son posicionamientos muy diferentes. Ahora, afortunadamente tenemos a Europa.
Quiero decir que somos un Estado miembro de la Unión Europea y estos objetivos no son unos objetivos nuestros, son unos objetivos que están comprometidos a nivel europeo. El objetivo de reducción del consumo de energía primaria, los objetivos de reducción de emisiones, los objetivos de descarbonización en el sector de la edificación, son unos objetivos que están fijados a nivel europeo y, por lo tanto, mientras sigamos en la Unión Europea, cosa que creo que no se producirá ese escenario de salida de la Unión Europea a corto plazo, ¿no? Pues creo que ahí estarán esos objetivos, ¿no? Otra cosa es, y en esto es en lo que soy menos optimista, es que, claro, a pesar de que los objetivos estén ahí, como son a muy largo plazo, pues puede que haya otras prioridades o que, pues durante un determinado tiempo, pues se dejen de hacer cosas o no se hagan tantas cosas como se podrían hacer, ¿no? Bueno, en esto tampoco es la primera vez que nos ocurre. Quiero decir que a veces pues las cosas funcionan así, ¿no? Y pues va por temporadas, ¿no? Entonces, pues ya el futuro nos irá diciendo, ¿no? Pero bueno, creo que eso, que afortunadamente pues tenemos unos objetivos que cumplir y creo que la mirada tiene que ser a largo plazo, ¿no? Y porque hay mucho que reflexionar y que pensar porque el objetivo final es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Yo creo que estoy en la línea de Eduardo, no soy tan optimista, pero sí que claro, el problema es que se ha politizado tanto que nosotros como técnicos ya lo vivimos en el pasado, el tener que hacer gota malaya, ¿no? para convencer, para tal, y al final las evidencias o la evidencia, o sea, es la que gana. O sea, es que Donosti tiene los temporales que tiene, Bilbao sufre la ola de calor y la sufre, y el ciudadano lo vive. Entonces yo creo que es el propio cambio climático el que lo va a decir. El problema para nosotros como técnicos, y un poco la pregunta desde el punto de vista técnico, es la vinculación tan política, el color. Entonces al final pues te limita para determinados discursos. Pero bueno, ahí estamos, ahí seguiremos. Pues vamos a quedar empate, porque yo soy de la opinión de Paco. 3, para cerrar este pequeño debate. Gemma, Paco, Eduardo van a estar en otras sesiones y esperemos que también puedan participar en las preguntas que se haga al resto de intervinientes. Pero para cerrar, yo creo que hay una realidad social con una tendencia incremental con respecto a la sensibilidad, y ahí estoy de acuerdo como Paco. Claro, la evidencia es innegable, ¿no? O sea, los veranos que estamos teniendo o 5 años de embates de mar en la costa vasca con eventos de alto periodo de retorno, pues bueno, es una realidad innegable, ¿no? Creo que hay un contexto global, europeo, que también ayuda, ¿no?, a que haya ciertas cosas que se vayan consolidando. Sinceramente, de hecho, la configuración de la segunda mesa, de la mesa de comunidades autónomas, experiencias de distintos colores políticos, todas, y de distinta tendencia. Y se están haciendo cosas y se está respondiendo. Y por lo tanto, pues yo sería algo optimista al respecto. Y luego una cosa importante para llamar la atención, y es que contamos con un saber hacer desde hace unos años, y hay personas como Paco, como Eduardo, que han trabajado con distintos gobiernos de distinto signo político, con más o con menos dificultades, pero que hay un bagaje, un saber hacer, y que nos ha permitido avanzar, ¿no? O sea, yo creo que si hacemos una lectura de los últimos 25 años, ¿no?, cuando empezábamos a hablar de sostenibilidad, de principio de precaución, de los límites del planeta, hace 30, las cosas han cambiado un poquito. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás, o sea, la realidad que tenemos de entornos urbanos de sostenibilidad, yo creo que es mejor, ¿no?, en estos años de trayectoria profesional y de las cosas que venimos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás la velocidad a la que están cambiando las cosas es insuficiente para afrontar la magnitud del reto que tenemos delante,
y en las siguientes sesiones pues vamos a ver cómo hacer. Muchísimas gracias. Con 20 minutos puntuales de retraso vamos al café. Yo creo que alargamos un poquito hasta ahí 20 o así, 15 minutos de café y volvemos sobre todo para las personas que están visionando online. Muchísimas gracias.